3 de enero, Santísimo Nombre de Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. San Juan Bautista señala quién es el Mesías. Él había dicho: «Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí». Tras de mí. Tras de mí significa el tiempo de la manifestación. ¿Por qué? Porque el primero a manifestarse es San Juan, llamado el Bautista, quien le prepara el camino a Jesús para que los corazones, purificados en sus intenciones, estén dispuestos a escuchar al Salvador y salvarse siguiéndolo. Juan es llamado el Bautista porque llamaba a todos los que lo oían, fueran o no israelitas, a arrepentirse, a que abjurasen de sus pecados y dejaran de cometerlos, y a venir a él para hacerse bautizar, es decir, para que Juan cumpliera sobre el pecador arrepentido el gesto profético de inmergirlo en el agua como signo de la voluntad de quedar limpio ante Dios. Y después dice: tras de mí, dice, viene un hombre que está por delante de mí, por delante de mí, no solo en precedencia, sino en existencia. Jesús está más allá del tiempo, está como persona divina, su origen en la eternidad, como lo vimos ayer justamente, ¿no? Lo declara el mismo evangelista en el prólogo de su evangelio. Y lo dice el Bautista cuando aclara por qué está delante de él, al decir: porque existía antes que yo. Recordemos que el Bautista nace antes, así que está diciendo existía antes que yo, se refiere a esa preexistencia. El Verbo encarnado es anunciado por su profeta, el profeta que cierra la antigua alianza y anuncia la nueva, la que viene a traer el Mesías. Ese Jesús que, absolutamente exento de mancha alguna, ha querido él también ser bautizado por Juan. Y aquel también fue un gesto profético, porque Jesús, Dios encarnado, había venido al mundo para tomar sobre sí el pecado de todos los hombres. Lo que ocurrió en el Jordán fue una figuración o una prefiguración de lo que acontecería en las afueras de Jerusalén, en el Gólgota. Pese a que al comienzo Juan se negó a bautizar a Jesús, recordémoslo, porque sabía que en él no había pecado y que por más santo que fuera Juan, y lo era por cierto, era un pecador y debía ser bautizado por Jesús. Pero al final aceptó, porque el Señor le dijo que era necesario, y cuando Jesús salió de la inmersión, Juan vio algo de lo que ahora da testimonio. Cuando dice: «He contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él». Juan vería, suponemos, una luz como aletear que descendía y se posaba sobre Jesús. Por cierto, no era una paloma, sino como una paloma. No sabía que Jesús era el ungido de Dios, el Mesías, pero quien lo había enviado a bautizar, que no sabemos, por ahí fue un ángel del Altísimo que lo mandó, le había revelado: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. El Bautista bautizaba por medio, como dije, de un gesto profético que mostraba la voluntad del penitente de ser perdonado.
pero no tenía el poder de quitar los pecados. Era una preparación, una purificación del corazón, un deseo del pecador de limpiar su conciencia, un anhelo de vida, de querer vivir, de salir de la muerte del pecado. Solo Jesús, con el poder del Espíritu, podrá cancelar los pecados, y si lo hace antes de su ofrecimiento al Padre, porque lo está haciendo antes de la cruz, en la cruz Él se sacrifica, es un sacrificio de expiación y de reparación. El único aceptable es Dios. Bueno, pero aunque lo haga antes, siempre se mira a la cruz, que es el final de su misión. Y por eso, porque será por medio de su sacrificio, es que Juan lo señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan llama a Jesús Cordero de Dios. La primera alusión es al Cordero Pascual, que era un cordero sin defectos, que se sacrificaba anualmente en la víspera de la Pascua. La sangre del cordero había sido el signo que había librado a los israelitas del exterminio. Bueno, a los primogénitos, ¿no? Pero también una alusión al cordero o animal expiatorio que cargaba con los pecados de todo el pueblo. En la antigua alianza, hasta aquel momento, vigentes eran los sacrificios de animales. Y había distintos tipos de sacrificios. Los había de oblación, de ofrendas, de primicias, y en el caso de hijos primogénitos, por ejemplo, de rescate, sacrificios de purificación, como el que hizo la Virgen, aunque no lo necesitaba, sacrificio de expiación, de reconciliación con Dios, de alabanza, sacrificio de adoración a Dios, sacrificios de propiciación. En el libro de Levítico, donde están las prescripciones sacerdotales, aparecen, por ejemplo, el sacrificio del holocausto. ¿Cuál es? Es cuando la víctima, tantas veces escuchamos la palabra holocausto, ¿no? Bueno, holocausto significa cuando la víctima es totalmente consumida por el fuego. Todo, todo. El sacrificio total, nada queda de ella. El sacrificio de comunión, por ejemplo, no, le daban el animal al sacerdote. El sacerdote ofrece, el único que puede ofrecer el sacrificio del sacerdote, el único, en la antigua, en la nueva alianza, y después se repartían, ¿no? Y una parte quedaba para el sacerdote, otra para el oferente y otra iba a Dios, lo que se quemaba, se dejaba, bueno, en fin. Entonces, eso eran de comunión, pero esto no, el holocausto es todo. Pues Jesús vino a cumplir con todos ellos, todos, el de propiciación, el de expiación, todos, a dar desde su ser hombre satisfacción a Dios. En él se cumple el holocausto al dar hasta su última gota de sangre. El suyo es el único sacrificio agradable a Dios y por eso obtiene la propiciación. Solo el suyo es verdadero sacrificio expiatorio y verdadera oblación. Todos los sacrificios de la antigua alianza que no podían satisfacer a Dios quedan perimidos ante el único sacrificio verdaderamente de salvación, el que nos rescata de la muerte, de la enemistad con Dios. Por eso no van a poder tener un tercer templo los judíos, porque se acabó. Estamos en la nueva alianza. Y lo dice, bueno, respecto a lo que estoy diciendo, ¿no? Que nos rescata, lo dice claramente el autor de la carta a los Hebreos. Es imposible, dice, que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar Él en el mundo, dice, y se refiere al Verbo, al encarnarse, al asumir la humanidad, y ahora se dirige al Padre, está diciendo, tú no quisiste sacrificio ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije, he aquí que vengo, pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Eso está en la carta a los Hebreos, capítulo 10. El Bautista dice que no lo conocía, porque eso también llama la atención. Dice, yo no lo conocía. Se refiere no a que Jesús era un extraño para él, sino que no sabía que era el Mesías. Lo que demuestra que no tenía ninguna idea preconcebida. Estaba totalmente entregado a lo que se le venía revelando. Esto yo creo que debe ser un ejemplo para nosotros, porque cuando nos viene una inspiración
una emoción que sentimos que viene de lo alto, de Dios, podemos correr el riesgo, aún así, de poner de lo nuestro. No digo estropear la inspiración, pero al menos de equivocarnos y luego tener que rectificar el camino. Creo que es común que algunas veces buenas inspiraciones se malogren, por lo menos momentáneamente, por apresuramientos, por querer anticipar lo que no conocemos. Cada cosa a su debido tiempo. Y querría alertar a aquellos que dicen, lo escucho muy a menudo, Dios me dice o Dios me pide que haga esto. Atención. ¿Cuántas veces vi personas que se dieron contra la pared? Pensamientos propios que se imaginan vengan de Dios cuando no es así. Lo peor es que si fracasan, las personas pueden atribuir el fracaso a Dios y no a sí mismas. ¿Quién te lo mandó a hacer? Es el tema, ¿no? Bueno, para concluir, Juan dice que él vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús, el mismo Espíritu con el que Jesús habrá de bautizar, que es nuestro bautismo. Y da testimonio, dice, que él es hijo de Dios. No dice solo que sea el Mesías, sino que es hijo de Dios. San Juan el Bautista, el último profeta de la antigua alianza, el que abre la nueva alianza, es el que señala a Jesús como hijo de Dios, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Pues bien, si lo que se transmite en el original griego viene del arameo, es interesante saber que en arameo la palabra talia tiene doble significado. Si él dijo, porque habrá hablado en arameo, habrá dicho talia, no dijo cordero, ni lo dijo en griego, en ningún otro idioma, sino, bueno, talia se puede traducir como cordero y también como siervo. Por tanto, pudo haber dicho, he aquí el siervo de Dios que quita el pecado del mundo. En cuyo caso está haciendo referencia al siervo sufriente de Isaías. El Cordero de Dios, el Cordero del sacrificio de expiación y el siervo sufriente que toma los pecados de los hombres. Ambas interpretaciones por la vía de una misma palabra con dos significados son verdaderas. Por medio de su sacrificio en la cruz, cuando lo asumimos en nuestras vidas, cuando nos lo apropiamos, este sacrificio, cuando lo acogemos, Jesús nos reconcilia con Dios y nos vuelve hijos de Dios. Y como escribe San Juan en su primera carta, que es la primera lectura de hoy, al volvernos hijos de Dios, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y esta es la esperanza, sigue diciendo el apóstol y evangelista, que nos va purificando, porque nos obliga, por así decirlo, a una vida intachable, alejada del pecado, para poder llegar a nuestro destino en el cielo. En esa misma carta, San Juan exclama la alabanza y su admiración ante el amor del Padre, que nos vuelva también a nosotros sus hijos por su Hijo unigénito. Y esta fue precisamente la tentación que obró Satanás, la envidiosa serpiente antigua, cuando incitó a la primera pareja a pecar para que fuesen como Dios. Pues ahora es el mismo Dios que otorga al hombre ese inconmensurable privilegio y lo hace por amor. El amor y la bondad infinita de Dios hizo que pueda hacer realidad el deseo orgullosamente estúpido del hombre. La adivinación viene por la cruz de Jesucristo y por nuestra aceptación de la cruz. Y hoy, en memoria libre, se recuerda el santísimo nombre de Jesús, Yeshua, Dios salva, Dios salvador. El nombre de Jesús tiene poder. Basta pronunciar su nombre con fe para ser salvados, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Así lo declaró valientemente San Pedro ante todas las autoridades del pueblo, ancianos, escribas, sumos sacerdotes. Y se estaba jugando la vida. San Pablo, en su célebre himno de la carta a los filipenses, escribe sobre nuestro Señor Jesucristo. Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Es decir, tanto San Pedro como San Pablo dicen que nada hay
en toda la creación por encima del nombre del Señor. Ese fragmento del himno de Filipenses figura en el trigrama de San Bernardino de Siena. Trigrama porque son tres letras, ¿no? Quien al comienzo del siglo XV, este franciscano, lo ideó y diseñó. El trigrama consiste en un sol sobre campo celeste y aparecen las letras I, H, S, que tienen varios significados convergentes, porque son las tres primeras letras del nombre de Jesús en griego. También las iniciales de in hoc signo, vince terminaría, pero in hoc signo, que fue el lema del emperador Constantino, y Jesus hominum salvator, que luego lo adoptaron los jesuitas. El sol central en diseño de San Bernardino es Cristo que da la vida y también alude al resplandor de la caridad. Los rayos serpentinos son 12, como los apóstoles que difunden el calor, y los 8 rayos derechos son las bienaventuranzas. La banda que rodea el sol es la felicidad de los bienaventurados que no tiene fin, y el fondo celeste representa la fe y el oro, el amor. Y también con las letras está representada la cruz. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.